Hola amigos, seamos honestos, cuando anunciaron la salida del teaser trailer de Shrek 5, todos gritamos como el burro en un modo hiperactivo. Pero después de ver este teaser trailer, esa euforia inicial pues se fue diluyendo y me tuve que detener a pensar. Y ahora, seriamente, ¿qué pasará con esta película? Porque sí, me tiene muy preocupado. Dado que, amigo, hay algo en el aire que huele bastante mal y obviamente no es la ciénaga o el pantano de Shrek. Por lo que hoy, amigo, te traigo 3 poderosas razones del por qué creo yo que esta película de Shrek 5 realmente sí me está preocupando mucho. En lugar de tener una celebración como todos esperábamos, resultó que el internet explotó unánimemente diciendo ¿qué demonios es esto? Porque recordemos, Shrek no es solo una película más, realmente es un fenómeno cultural, el logro verde que todos amamos, que conquistó nuestros corazones con ese humor tan especial, sus personajes inolvidables y esa manera única de contar los cuentos de hadas tradicionales que hasta ese momento realmente eran bastante clichés. Dado que para mí Shrek 1 y Shrek 2 son obras maestras indiscutibles, pero obviamente sí después digamos que la calidad fue disminuyendo junto con la popularidad del estudio de DreamWorks, al menos en estos últimos años. Pero la verdad no esperaba que bajara tanto. Imagina despertar una mañana y descubrir que tu mejor amigo ha sido reemplazado por una versión mejorada creada por un algoritmo. Esa sensación extraña de desconfianza es exactamente lo que sentí yo al ver este teaser trailer de Shrek 5. Así que, dicho esto, razón número 1, un mal diseño de los personajes. ¿Y qué pasó con nuestros queridos personajes? Han sido víctimas de lo que yo llamo la cuantificación corporativa. Porque Shrek y la compañía de DreamWorks realmente han sufrido una transformación en estos últimos años, dado que parece que esta animación del teaser trailer fuera hecha con una inteligencia artificial, donde le dijimos en el prompt, ¿sabes qué? Hazme una animación de Shrek, pero básate en la animación de los Croods y le agregas algo de Pixar y un toque de Illumination. Pero amigo, aquí la pregunta sería, pues ¿por qué lo hiciste si realmente los diseños originales tenían ese cierto realismo que contrastaba perfectamente bien con la fantasía de la historia? Y digámoslo así, que eran feos, pero eran entrañables, eran grotescos, pero carismáticos. En cambio ahora, amigo, realmente se ven un tanto burdos, tiernos, redondeados, como si sospechosamente, estoy ciñendo el ojo, hubieran pensado en hacer el diseño pensando primero en los juguetes y después, digámoslo así, en la película, sospechosamente. Yo nada más digo, amigo, no sé por qué me está dando la impresión. Y luego está Felicia, la hija de Shrek, y Fiona, que ahora es una adolescente que parece sacada directamente del catálogo de animación 3D que dice adolescente rebelde genérica 457. Porque recuerdas que tenía ojos azules, bueno, pues ahora son verdes. Inconsistencia, diría yo, no, decisión estética. ¿Quién sabe? ¿Conspiración mundial? Puede ser, sí, no digo que no. Pero amigo, eso realmente ya no importa porque la polémica ya está servida y a nadie le gustó este rediseño de personajes de Shrek. Y sinceramente, amigo, Shrek tenía ya una identidad visual única. No había la necesidad de cambiar el rediseño de los personajes de Shrek. Porque ahora, amigo, realmente parece que están tratando de encajar en un molde preestablecido. Pero aquí seguramente me vas a decir, Renerdo, esto ya se había visto, no te preocupes. Antes pasó con el Sogni feo y a final de cuentas lo cambiaron y todo se olvidó. Bueno, pero eso era un solo personaje y aquí son todos los personajes de toda la película. Y eso, rehacerlo va a ser bastante más difícil que lo que pasó con el Sonic feo. Y además, ¿alguna vez has tenido la extraña sensación de déjà vu? Como si hubieras visto la misma película una y otra vez, solo con personajes diferentes. Pues prepárate, amigo, porque todo parece indicar que Shrek
5 podríamos estar ante un equivalente más de este tipo de cine. Razón número 2, una historia de película que realmente no me está inspirando mucha confianza que digamos. Aunque el teaser trailer de Shrek 5 no revela mucho sobre su trama, hay suficientes pistas como para activar mi sentido arácnido. Es decir, Felicia, ahora adolescente, tiene una pinta de ser el clásico personaje rebelde que no encaja en su entorno. ¿Te suena familiar? Sí, es la misma historia que hemos visto prácticamente en todas las secuelas de las películas animadas con hijos adolescentes. Es decir, una fórmula tan predecible que hasta yo podría escribirla con los ojos cerrados. Es decir, amigo, la hija adolescente que quiere encontrarse a sí mismo y escapa del aburrido pantano de un padre sobreprotector, Shrek, que no entiende a su hija y esa hija escapa y se mete en problemas y luego Shrek y el burro salen al rescate en una loca aventura, pero aparece un interés romántico para la hija que probablemente va a ser doblado seguramente como va el asunto por un TikToker para que a final de cuentas Shrek aprenda la lección y los deje ir y todos felices para siempre. ¿Ves, amigo? La acabo de hacer y ni siquiera me han pagado nada, pero realmente, si escuchas bien, está súper chafa la historia y todo parece indicar que va por ese camino. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Pero sinceramente, esta vez espero equivocarme porque después de 15 años de espera y esta franquicia que una vez, digamos, brilló porque se burló precisamente de los clichés que ahora está extrañamente abrazando. Y eso para mí, amigo, es lo peor del asunto y ni hablemos de los memes cringe que aparecen en el teaser trailer, que realmente eso me dio mucho más miedo. Como la razón número 3, el mal manejo del presupuesto y las malas decisiones. Porque, amigo, realmente el equipo detrás de Shrek 5 no me está generando mucha confianza, que digamos, como la directora Waldorf, mejor conocida por dirigir la saga de Trolls. Sí, amigos, esas películas hiperactivas llenas de canciones pop y colores chillantes y brillantinas, que eso como que no me está inspirando mucha confianza. Y aunque me dirás, oye Renerdo, pero la directora Waldorf trabajó como artista en la historia de Shrek 2. Sí, amigo, pero la cosa no termina ahí. El guión está escrito por Michael Mikules, cuyo currículum incluye las famosas y digámoslo, no tan buenas películas animadas de Un jefe en pañales 1 y 2, que la 2 realmente no me gustó nada, y también la de Hotel Transilvania, pero la 3, que tampoco es precisamente de las mejores de esta saga. Así que como ves, amigo, realmente su currículum no es como para impresionar a alguien. Y además le sumamos la aparente decadencia ya del estudio de DreamWorks, al menos en los últimos años, por ejemplo lanzando bodrios como la lamentable película de Megamente 2 o la, digamos que a mí, digamos sí me funcionó, pero le fue muy mal en taquilla, la de Krakens y Sirenas. Aunque sí ha tenido éxitos como El gato con botas, El último deseo o Los tipos malos, pero últimamente DreamWorks ha estado en una inconsistencia bastante marcada. Y como se ve esta película, no me extrañaría absolutamente nada que vuelva a tener ese bajón. Así que sinceramente, como ves, el estudio realmente está desesperado por recuperar un poquito el estatus y luego eso provoca tomar este tipo de atajos, lo que incluye, digámoslo así, decisiones como contratar celebridades del momento, los famosos TikTokers, para hacer doblajes o en este caso traer una especie de actores un poquito más conocidos por la chaviza, como podía ser Zendaya, o reducir presupuestos de animación donde se nota bastante por la calidad tan chafa que se ve en este teaser trailer, o sacrificar la calidad narrativa por momentos, digámoslo así, un tanto más virales. Así que como ves, a final de cuentas, todo esto es una receta, digámoslo así, para el desastre.
¿O qué piensas tú? ¿Es cosa paranoia mía o también estás teniendo tus dudas con respecto a esta película? Y te recomiendo este video con la reseña de lo bueno, lo malo y lo renerdo de la temporada 3 de The Reacher, que esta sí va bastante bien. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Esto no era parte del trato.